Bueno, me equivoqué hoy, buenas tardes, me equivoqué cuando les mandé el número de Sutta, era 4, de la Anguttara Nikaya 4.171. No les había puesto el número del libro. Ahora los voy a compartir con ustedes. Es un sutta que es bastante largo, no lo vamos a hacer todo, pero me gustaría resaltar sobre todo la primera parte que habla de la intención y dentro del libro 4 de la Anguttara Nikaya, estos suttas corresponden a Chetana suttas, o sea, suttas que hablan sobre la intención. Entonces, bueno, muy bien. Entonces, dice así, monjes, cuando hay cuerpo, por la abolición corporal surgen internamente el placer y la pena. Cuando hay habla, por la abolición verbal, surgen internamente el placer y la pena. Cuando hay mente, por la abolición mental, surgen internamente el placer y la pena, con la ignorancia en sí mismo como condición. Bueno, esta es una declaración del Buda extremadamente importante, ¿sí? Extremadamente importante. Les pido que presten atención porque este es uno de esos suttas que son verdaderamente muy profundos con respecto a la enseñanza y vamos a estar hablando de varios matices con respecto a lo que llamamos intención, karma y qué es lo que va sucediendo a medida que se va liberando la mente en relación a las intenciones, ¿sí? Entonces, dice lo siguiente, tanto por uno mismo, uno hace que surjan internamente el placer y la pena a través de las formaciones volitivas corporales condicionadas por la ignorancia, como por otros, uno hace que surjan internamente el placer y la pena a través de las formaciones volitivas corporales condicionadas. Cuando decimos condicionadas, se refiere en este sentido a la ignorancia, ¿sí? Tanto con clara comprensión uno hace que surjan internamente el placer y la pena a través de las formaciones volitivas corporales condicionadas, como sin clara comprensión uno hace que surjan internamente el placer y la pena a través de las formaciones volitivas corporales condicionadas. Luego dice lo mismo para tanto por uno mismo, uno hace que surjan internamente el placer y la pena a través de las formaciones volitivas verbales condicionadas, como por otros, ¿sí? Tanto con clara comprensión como con sin clara comprensión. Y luego dice lo mismo referente a las formaciones volitivas mentales condicionadas. ¿Está bien? Entonces, tenemos tres tipos de formaciones volitivas: físicas, verbales y mentales. Y el Buda termina diciendo lo siguiente: la ignorancia está contenida en estos estados, pero con la completa desaparición, el cese de la ignorancia, aquel cuerpo condicionado por el surgimiento interno en uno de aquel placer y pena, la traducción es un poco difícil, no existe. Aquel habla, condicionada por el surgimiento interno de uno de aquel placer y pena, no existe. Aquella mente, condicionada por el surgimiento interno en uno de aquel placer y pena, no existe. Aquel campo, aquel sitio, aquella base, aquella localización condicionada por el surgimiento interno en uno de aquel placer y pena no existe. Bueno, como pueden ustedes observar, esto es una declaración bastante importante, ¿sí? Entonces, vamos a desglosarla un poco. Lo primero que podemos observar es que tenemos tres campos donde opera la volición o la intención, ¿sí? Un campo corporal o físico que puede referir a nuestras eh, actitudes físicas, tanto como las actitudes físicas de otros, un campo verbal que tiene que ver con el habla y un campo mental, ¿sí? Entonces, dentro de estos tres campos nosotros tenemos siempre esta dualidad entre el placer y la pena. A través de cualquiera de estas formaciones físicas podemos experimentar placer corporal, placer verbal o placer mental, ¿sí?
Entonces, lo que está diciendo acá el Buda, en concreto, es que uno puede tener esto con clara comprensión como sin clara comprensión. O sea, uno puede experimentar placer y pena en cualquiera de estos tres campos, comprendiendo o no comprendiendo. ¿Sí? Es muy diferente cuando uno experimenta placer y pena con clara comprensión, como muy distinto de cuando uno lo experimenta sin clara comprensión. ¿Qué quiere decir en este sentido clara comprensión? Primero que uno tiene comprensión del surgimiento y la cesación de estas formaciones o preparaciones. Comprende la naturaleza de estas formaciones como algo que, ¿de qué se trata? Una formación o una preparación mental, verbal o física, cómo surge y cómo cesa. Cuando uno entonces vivencia esto mismo sin clara comprensión, empieza uno a identificarse con alguna de estas tres posibilidades de expresión. Entonces nosotros tenemos una intención mental, ¿sí? Que puede después decantar a través de o aparecer como una formación verbal y luego como una formación física, una actitud física, ¿sí? Esta cadena causal es importante entender que está, como dice el último párrafo, que la ignorancia está contenida en estos estados. ¿Qué significa que la ignorancia está contenida en estos estados? Que cuando uno ejerce la voluntad o la intención desde la ignorancia, lo que se está produciendo no es ni más ni menos que, que el karma. Sea este karma placentero o, en este caso, displacentero. ¿Sí? Entonces, esta intención está basada, como es una formación mental, está basada en la ignorancia, en la presunción de un yo. Es debido a esa presunción de un yo que lo que sucede es que la persona actúa bajo la influencia de esa noción de yo hago, yo pienso, yo hablo, yo medito, yo lo que fuera, o mi meditación, mi cuerpo, mi sensación, mi percepción, mi formación mental, mi conciencia. Entonces es debido a esta presunción que surge la idea del yo haciendo o de lo mío haciendo. Pero ¿qué sucede cuando yo no actúo desde la ignorancia? Y esto es una pregunta muy importante para hacernos. ¿Cómo uno no actúa de la ignorancia? Cuando uno actúa, como hablábamos ayer en la charla de ayer, desde el octuple noble sendero. ¿En qué sentido? Cuando uno comprende que la acción se está realizando, no desde una idea de yo. Entonces, no es que no hay una persona liberada, una arahant, no tiene intención verbal, mental o física. Solo que esa intención verbal, mental o física no está, no tiene su raíz, no tiene su condición en la ignorancia. Y esto es una enorme diferencia. Para darles un ejemplo, el Buda, eh, podríamos decir, entre comillas, deseaba por la tarde ir a tomar un baño, por la mañana deseaba meditar, se retiraba muchas veces, hacía los retiros en la temporada de lluvias. No es que no había deseos, lo que tenemos que entender con deseos, que es una cosa muy, una palabra muy, a ver,
en este contexto que estamos hablando, muy peligrosa, porque lo que quiero decir tiene que quedar como muy claro. El Buda tenía intenciones de realizar cosas, solo que esas intenciones no estaban enraizadas en la ignorancia. Es como decir que el Buda no pensaba. No, el Buda pensaba. O que el Buda no tenía imágenes mentales. No, el Buda tenía recuerdos. Aparece eso en los mismos sutras. Significa que el Buda recuerda. No, el Buda no tenía sentimientos. Sí, el Buda tenía sentimientos. Lo que sucede es que su mente no reaccionaba a esos sentimientos porque estaba que justamente liberado de la avidez, de la reactividad a la experiencia presente. Esto es muy importante entenderlo. Entonces sus intenciones no están enraizadas en la ignorancia, no están enraizadas en la idea de un yo, en la presunción de un yo, en la noción de que yo hago, de que yo tengo, sino simplemente en el hacer mismo, en el hablar mismo, en el meditar mismo, en el relacionarse con los monjes como acción en ese mismo momento. Hay acción, no hay actor. Hay meditación, no hay meditador. Hay una persona que come, no hay comensal. Entonces la mente se libera a tal punto de que en cualquier acción cotidiana no hay reflejo de un yo. No existe en la mente, la conciencia no se refleja este proceso que llamamos el vórtex entre conciencia y nombre y forma, no hay ese reflejo de yo hago. Lo que hay es un hacer, pero en la mente no ocurre este proceso que nos identificamos en algún momento del día con, con el hacer. ¿Sí? No nos identificamos en algún momento, por ejemplo, estamos manejando y yo estoy conduciendo el auto. Y ustedes pueden observar entonces que la tarea como practicantes sería que en cualquier cosa que hagamos no haya detrás ningún actor, sino que, por ejemplo, en este momento, cuando estoy dando yo la charla, ustedes no son oyentes, solo está ocurriendo el oír en este caso. Para que eso ocurra, esto sí es muy importante, y es muy importante como consejo para escuchar las charlas del Dama, si aparece en la mente la intención de entender y el deseo de entender o la intención de analizar mientras se está hablando, y ese análisis o esa intención se mezcla con el escuchar y empieza a haber entonces una avidez por entender, en ese momento está apareciendo ya el oyente, que trata de entender. No está abierto a la situación, eh, no está abierto a la situación de simplemente oír. Está intentando generar a partir de que oye algo, en la mente hay una reacción porque ciertas cosas no las puede comprender, y entonces en esa falta o en esa carencia se produce ya avidez, un cierto rechazo porque no entiende, no puede agarrar el significado. Cuando decimos entonces que la atención es el bien más valioso que tenemos, la atención plena, estamos hablando de esto. Si en el oír está solo el oír, si en el ver está solo el ver, si en el sentir está solo el sentir y si en el conocer está solo el conocer, la mente está liberada. Es, es esa declaración que está en el Udana, eh, que es el Vajilla Sutta, que Delson Armstrong lo cita muchas veces. Eh, entonces no hay nada futuro, pasado, presente, en el sentido de que no hay nada acá o allá o en el medio. No hay ninguna idea de mío, de mí mismo o de yo.
No existen entonces estos reflejos que hacemos, que se producen en la mente, ¿sí? Para darles un ejemplo en concreto, que siempre lo cito, que es el símil que da Vicuñanananda, del perro que mira la laguna. Entonces el perro mira la laguna y ve su propio reflejo, pero el perro no entiende. Entonces cree que es otro perro. Depende cuán ese reflejo se le refleje en la mente al perro, puede ladrarle, puede mover la cola para jugar, y en algún momento el perro mira para otro lado, deja de mirar el reflejo de la laguna, y el perro cuando mira hacia otro lado, ese reflejo en la laguna desaparece para el perro. Pero cuando el perro vuelve a mirar, vuelve a aparecer el reflejo. La mayoría de las personas creen que porque ve es que ocurre este reflejo, pero en realidad el reflejo solo ocurre porque mira, porque tiene la intención de mirar. Cuando se produce entonces esta intención de mirar, es donde se produce la idea de un reflejo, la idea de un yo, porque esa intención está enraizada o basada en la ignorancia. No está viendo solamente, está viendo con la mente enraizada en la ignorancia. Está intentando de alguna manera hacer lo que hace la mente siempre, que es tratar de conceptualizar, significar lo que está sucediendo como una sustancialidad, como algo, una entidad. Le está tratando de dar entidad a todo lo que hace. Para darles otro ejemplo muy claro, es como cuando los niños juegan a la playa construyendo un castillo de arena. Quizás la primera vez que el niño juega en la playa con la arena, construye un castillo cerca del agua y el mar inevitablemente cuando sube la marea le rompe el castillo. El niño, al ver que su castillo es demolido por el mar, llora, pero el adulto no llora. ¿Por qué? No llora porque el adulto entiende las condiciones, entiende que la marea sube, entiende que el castillo no es un castillo, sino la arena amontonada de cierta forma, y es el niño el que le pone la significación, esto es un castillo. ¿Qué significa esta significación? El niño lo vuelve un concepto, lo vuelve una cosa compacta y sobre todo lo vuelve parte de su propiedad, mi castillo. Rápidamente el niño a lo largo del verano construye muchos castillos cerca del agua y aprende que en realidad cuando vos construís un castillo cerca del agua, el mar te lo va a destruir. Hasta después empieza a ser divertido intentar defender lo indefendible. El niño ha aprendido entonces que ese concepto del castillo es móvil. Sin embargo, nosotros como adultos, pese a que muchas veces tenemos este continuo batir de las olas sobre nuestra idea de identidad, solemos ser mucho más duros y creemos que esa entidad, esa cuestión ontológica de yo soy o yo no soy, es algo muy concreto, cuando en realidad es simplemente arena, es simplemente una noción, no una realidad en sí, es simplemente un concepto. Y este concepto viene a surgir porque está basado en la ignorancia. Y de ahí es donde vienen todas las intenciones, sean sanas o malsanas. En concreto, lo que nosotros tenemos que entender es que la intención para liberarse es ir más allá de las sanas y de las no sanas. ¿Y cómo hacemos eso? Es muy interesante porque cuando nosotros aplicamos el recto esfuerzo, hay un momento en particular del recto esfuerzo que es exactamente cuando nos relajamos, cuando abrimos la mente. En ese momento no hay intención, en ese momento. Tuvimos la intención de soltar, pero luego la mente queda, y por ciertos instantes, llamémosle sin dirección. Por eso hay alivio. Momentáneamente sin signo, sin objeto. Es un instante o unos instantes. Momentáneamente la mente queda vacía. De esa sensación que tenemos de vacío, de no dirección y de no signo, es donde viene la sonrisa
y ponemos la intención en retornar al amor benevolente. El asunto es que acá se plantea algo muy interesante para el meditador de manera práctica. ¿Vuelvo al amor benevolente desde la intención de conectar con el amor benevolente o vuelvo al amor benevolente porque eso es lo que yo tengo que hacer? Y hay una enorme diferencia. Hay una enorme diferencia en la perspectiva desde donde yo retorno, es decir, donde yo hago la segunda parte del noble esfuerzo. La primera es abandonar los estados malsanos y esa parte, aunque ustedes no lo crean, es la más fácil. Pero luego, cuando yo vuelvo al objeto de meditación, puedo volver con determinada intención. Esa intención viene de esa sensación de vacío, de esa percepción de no, de que el objeto no se transforme en un lugar que yo no me quiero mover, o simplemente cuando retorno es hago contacto con ese sentimiento y dejo que ese contacto continúe en el tiempo, sin esta idea de que yo estoy haciéndolo, sin esta idea de que yo quiero que no se distraiga la mente, sin esta idea que yo no quiero que surjan distracciones, sin agregarle todos esos deseos que terminan siendo lo que obviamente va a hacer que la mente vuelva a distraerse. Entonces, es muy interesante esto porque lo que nosotros estamos llegando acá es poder observar esta última declaración del Buda, aquel campo, aquel sitio, aquella base, aquella localización condicionada por el surgimiento interno en uno de aquel placer y pena no existe. Es decir, que la mente empieza a liberarse del placer y la pena, empieza a quedar en un estado que podemos llamarle ecuánime, porque cuando no hay, cuando la intención no está enraizada en esta idea de yo haciendo o mío haciendo, la mente irradia ecuanimidad por sí misma, no necesita, es un estado que podríamos decir que es un estado consecuente a esto, no algo que hay que buscarla, la ecuanimidad, empieza a surgir sola. Si ustedes se indagan cuando meditan, y especialmente si ustedes tienen una meditación profunda, se van a dar cuenta de que esa ecuanimidad es un estado que va surgiendo conforme ustedes pueden dejar ir el placer y la pena, puedes dejar ir, como dicen en los suttas en el cuarto yana, ya no hay placer o pena, porque la mente inclusive dejó ir el placer de los primeros tres yanas. ¿Por qué? Porque la ecuanimidad es un estado más refinado que el resto. Y de por sí la ecuanimidad es un sentimiento feliz, pero no feliz en el sentido de la felicidad mundana. Entonces es muy interesante esto porque la ecuanimidad implica en gran parte que uno no está apegado a esto de ir corriendo hacia el placer o huyendo de la pena. En otras palabras, no está tratando de tirarse encima de las experiencias. Entonces, cuando yo medito, me tiro encima del objeto de meditación para no distraerme. Entonces estoy buscando que inconscientemente, es decir, de una manera no consciente, ya está la ignorancia instalada. Porque yo con esa intención, basada en la ignorancia de que yo quiero no distraerme, es decir, estoy ya preocupado por el resultado. Si yo estoy preocupado por el resultado, significa que ya hubo avidez previamente, ya hubo expectativa. Ya se generó que una imagen futura. ¿Qué es una imagen futura? El perro mirando la laguna. Estoy viendo una imagen mía no distrayéndome. Y es debido a que yo tuve esa intención basada en la ignorancia que surgió esa imagen futura. Mas si yo no tengo esa expectativa,
Si yo no tengo esta intención de tirarme encima del objeto de meditación y simplemente hago contacto con el objeto de meditación con meta y me quedo gentilmente con el objeto de meditación, ese proceso basado en la ignorancia no se produce. ¿Por qué? Porque estoy realizando la acción sin intentar controlar el resultado. Cuando hablamos de controlar el resultado, siempre estamos hablando de una imagen que uno se proyectó y un presente que trata de acercarse a ese ideal. Algo muy común que hacemos todos, ¿no? Quiero alcanzar el nirvana es parte de eso. Quiero no distraerme en la meditación es parte de eso. No quiero distraerme es parte de eso. No quiero ser un mal meditador, no quiero ser un mal trabajador, quiero ganar mucha plata, quiero tener más autos, quiero que no me molesten, no quiero que haya ruido. Todo eso son proyecciones que hace la mente. ¿Proyecciones de qué? De posibles resultados futuros. Todos esos posibles, esas preparaciones que hace la mente, ¿qué son? Imágenes. El perro mirando la laguna. Que solamente existen cuando yo las miro. ¿Qué quiero decir cuando yo las miro? Cuando yo tengo la intención de verme como una persona de acuerdo a mis expectativas. Cuando una persona tiende mucho a la idealización o a idealizar las cosas, la avidez que tiene es muy poderosa. No porque la mente no proyecte esas idealizaciones, la mente lo hace. Quiero despertar. Fantástico, eso está muy bien. Ahora olvídate. Quiero alcanzar el nirvana. Está buenísimo. Ahora olvídate, ya lo tenés. Tu práctica va para ahí. Pero tenés que olvidarte entonces de ese deseo y continuar practicando momento a momento, porque en realidad el nirvana no está en el futuro y está en el pasado. Está ahora. Puede ocurrir en cualquier momento. Entonces, la práctica diaria, ¿qué es lo que va haciendo? Nos va dando la oportunidad de ir gradualmente desarrollando la mente. ¿Para qué? Para darnos cuenta de estos. ¿La acción está basada en esta noción de yo, en la ignorancia? ¿O la acción es la acción? Simplemente cuando oigo, oigo. No oigo con una agenda oculta. Para tratar de entender, para tratar después de hablar. No, simplemente lo oigo. Por favor, esto no significa abstraerse, ¿eh? Ni sumergirse, lo mismo en la meditación. No se trata de quedar fusionado con el objeto de meditación en un trance meditativo. No estamos hablando de eso. Estamos hablando simplemente, y esto es lo difícil, de oír, de meditar, de ver, de degustar, de sentir los objetos táctiles, nada más que eso. Pero ustedes saben, por experiencia, que cuando nosotros recibimos un impacto sensorial, la mente rápidamente empieza a hacer cálculos. Y quiere más o, no, o quiere menos. Siempre esa experiencia desafía a la mente en el sentido de que la hace reaccionar. Y cuando hay que existe esa reacción es donde la ignorancia ya operó. Entonces las intenciones que se producen debido a esa avidez, basado en esa ignorancia, son creadoras de karma nuevo. Y por eso hay existencia. Y seguimos estando en el samsara. Entonces fíjense que después de esto el Buda dice, monjes, he aquí, hay cuatro adquisiciones de la individualidad. Y esto es una frase, está muy bien traducido esto, ¿sí? Porque está traducido del inglés y del pali, y la traducción acá coinciden bastantes, y la traducción al español está muy bien. Fíjense que el Buda dice cuatro adquisiciones de la individualidad, ¿no? O sea que la individualidad es una adquisición. Esta frase no es menor. Esta palabra, adquisición, lo que quiere decir es que es un agregado, de vuelta, es una noción, es una presunción de la individualidad, no una realidad. Hay una enorme diferencia. O sea que es un concepto que surge debido a causas y condiciones.
Por eso el Buda no dijo no hay yo o sí hay yo. El Buda se desdijo de ese dilema y dijo hay causas y efectos. Hay un camino en el medio que no tiene que ver con el ser o el no ser, o la existencia y la no existencia, porque ambas visiones son extremistas, ambas visiones son en sí mismas irreales, porque están basadas en cierta idea de permanencia, están basadas en una idea de no sufrir y de que hay persona como un ente permanente. Entonces el Buda se desdice de esa visión, por eso no lo contesta, y habla de la condicionalidad. Entonces, ¿cuáles son estas cuatro? He aquí una adquisición, hay una adquisición de la individualidad en la cual opera la abolición de uno, no la abolición de otros. En otra adquisición de la individual opera la abolición de otros, no la de uno. He aquí hay una adquisición de la individualidad en la cual operan tanto la abolición de uno como la de otros. Y he aquí hay una adquisición de la individualidad en la cual no opera la abolición de uno ni la abolición de otros. ¿Sí? Entonces, acá Sariputta entra en el sutta y dice, entiende el significado, ¿sí? Veamos qué es lo que entiende Sariputta, ¿no? Y dice, en aquella adquisición de la individualidad en la cual opera la abolición de uno, no la abolición de otro, es por razón de su propia abolición que los seres desaparecen de aquel grupo. En la que opera la abolición de otros y no la abolición de uno, es por razón de la abolición de otros que los seres desaparecen de aquel grupo. En aquella adquisición de la individualidad en la cual operan tanto la abolición de uno como las de otros, la razón de su propia abolición y la abolición de otros que los seres aparecen de aquel grupo, pero qué clase de devas deben entenderse como la adquisición de la individualidad en la que no opera ni la abolición de uno ni la de otros, en la base de ni percepción ni no percepción. ¿Sí? Entonces, dice después el Buda, ¿por qué sucede esto, venerable señor? Que algunos seres que desaparecen de aquel grupo son los que retornan, los que vuelven a este estado de existencia, mientras que otros son los que no retornan, los que no vuelven a este estado de existencia. Y aquí, Sariputta, hay algunas personas que no abandonan los grilletes menores. En esta presente vida entra y permanece en la base de ni percepción ni no percepción. La saborea, lo desea, encuentra la satisfacción y si es firme, si frecuenta esto, queda en compañía de esa base de la base de ni percepción ni no percepción. ¿Sí? Cuando desaparece de este grupo es alguien que retorna, que vuelve a este estado de existencia. Lo que está diciendo acá el Buda, referido a este último grupo, que es que aún estando en este estado tan refinado del octavo yana, aun cuando se termina la vitalidad en ese estado, retorna al mundo sensual. Puede retornar al mundo sensual, puede volver a cualquiera de los mundos sensuales. Pero luego dice, hay aquí otra persona que abandona los grilletes menores, ¿sí? O sea, los primeros cinco que hablábamos ayer. La duda, la identidad, la creencia de que ritos y rituales y supersticiones nos llevan al nirvana, la aversión y el deseo sensorial en esta presente vida y permanece en la base de ni percepción y no percepción. La saborea, la desea y encuentra satisfacción. Si es firme en esto, centrado en esto, mora frecuentemente y no lo pierde cuando muere, renace en la compañía de los devas en la base de ni percepción y no percepción. Cuando desaparece de este grupo es alguien que no retorna, que no vuelve a este estado de existencia. ¿Sí? Es decir, no retorna al plano sensorial. Y esto es muy interesante, ¿saben? Porque yo esto lo estuve viendo, porque en realidad, si yo lo entiendo correctamente, cuando habla de los grilletes menores, está hablando de un anagami. Y el anagami, en realidad, cuando muere, en el plano donde muere, renace en realidad, no renace en este plano de ni percepción y no percepción, sino que nace en el plano que corresponde al cuarto yana, donde hay 7 cielos, donde va purificándose, o sea, se va a transformar en un arahant, porque es su última existencia. Pero es muy interesante esta, según yo lo entiendo, cierta falta de congruencia en los suttas. ¿Sí? Como que está mostrando, mirá, o sea, puede nacer en ese plano y luego desaparecer y volver a lo que se llama las moradas puras, que es donde viven los anagami y los arahants.
antes de, digamos, terminar con su existencia. Eh, bueno, muy bien. Entonces acá termina el sutta, ¿sí? En relación, entonces, a esto que a mí más me interesaba, no era tanto esta última parte de las cuatro adquisiciones, sino la primera parte, que tiene que ver con la intención, ¿sí? La intención basada en la ignorancia, en esa presunción, en esa noción de yo, o cuando eso no ocurre, ¿sí? Cómo darnos cuenta de que el octuple noble sendero, especialmente el recto esfuerzo, a través de la atención plena y el recto punto de vista, son las que van desarrollando, haciendo que la mente tienda justamente a la liberación. Bueno, ahora sí, si tienen preguntas, soy todo oídos. Puede ser preguntas sobre este sutta o sobre lo que ustedes quieran preguntar. Perdón, yo quería solo consultar. La ignorancia es la presunción de que hay un yo. Correcto. Bien, era solo eso que quería chequear. Gracias. La ignorancia es la falta de conocimiento de las cuatro nobles verdades. Y desde un punto de vista práctico, eso sería que uno no actúa las cuatro nobles verdades. Cuando uno actúa ignorante de las cuatro nobles verdades, la presunción de un yo surge. Por eso la atención es lo que a uno le permite no actuar desde la ignorancia. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Em, de vuelta, cuando en la mente se empiezan a generar intenciones ocultas. Yo te doy lechuga, vos dame tomate. Fíjense, y esto hay que ser muy atento, cuántas veces en los intercambios más nimios de nuestra vida cotidiana aparece esta idea oculta de intención. A partir de esas intenciones es que se va gestando la existencia, cómo existimos. Vieron que Bhante Vimalaramsi le decía a Baba la existencia de la tendencia habitual, es cómo se delinea o delinea, delinea, delinea nuestra personalidad, lo que llamamos nuestra personalidad. Y si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, pueden pasar cosas como, por ejemplo, oh, yo siempre hago las cosas mal. Y detrás de ese comentario, detrás de esa intención verbal, muchas veces lo que hay con ese comentario es la intención oculta, es la esperanza de que del otro lado me digan, no, no es verdad, vos tenés que quererte más. Ese tipo de cosas van delineando nuestra personalidad y nos vamos creyendo que esas actitudes repetidas somos nosotros y no una serie de intenciones de las cuales no nos damos cuenta. Entonces ahí es donde se funda esta presunción de yo soy esto, esto es mío. Por eso es que un Arahant dicen que no tiene secretos en su mente.
porque está atento continuamente a lo que le pasa en la mente. Y por eso es muy fácil engañarse, para lo bueno y para lo malo. Es realmente en cada accionar buscar una garantía de algo, como, Perdón, como una garantía de que va a recibir algo. borré Ay, esto. ¿se me escucha Sí, sí. mal? No, no, ahí está, sí, sí, ahí te escuché. Sí, es así. Siempre es por mí, aunque parezca por ti. ¿Sí? Entonces, eh, hoy estábamos teniendo una conversación familiar a la mañana donde, claro, hoy por mí, mañana por mí, pasado por mí. Estábamos hablando de la situación donde uno tiene a alguien querido en el hospital y uno lo va a ayudar al hospital, lo va a cuidar, eh, con todo lo que eso significa, con todo lo que eso significa. Y la mente, ustedes se van a dar cuenta que anda haciendo cálculos. ¿Cuándo termina esto? Después de que pase esto, tengo que hablar con esta persona. Está haciendo cálculos todo el tiempo. ¿Y por qué hace cálculos? Hace cálculos porque lo que importa es cómo yo me siento. Está bien, yo voy, yo me quedo 38 días en el hospital durmiendo en una silla. Y lo hago por vos, ¿de verdad? Claro, una parte, es verdad, estuviste ahí. Desde el punto de vista corporal, tu karma es, me quedo ahí. Estoy con vos, te estoy acompañando. Pero mentalmente, y ahí es donde viene el problema. El problema viene porque yo hago esto para que vos me quieras. Yo hago esto porque me veo en la obligación moral de hacerlo. Yo hago esto porque es lo que corresponde. Y todo eso viene a dibujar lo que es una buena persona. Che, ¿por qué no te vas a tu casa a descansar? No, porque eso sería una mala persona, ¿de verdad? Sí, para mi concepto eso es una mala persona. Entonces, ¿ves? También eso es por mí. Yo me quedo porque si no, para mí soy una mala persona, es por mí que no me voy, no por vos. Y este tipo de vericuetos y cosas tortuosas que hace la mente, uno tiene que estar muy atento, muy, muy atento, porque uno anda negociando todo el tiempo, aunque desde el punto de vista verbal y físico, las acciones que se producen son generosas. Pero ¿y qué pasa arriba? Y por eso se produce un enorme estrés, porque en realidad la mente está yendo para el otro lado, y yo no estoy ahí. ¿Qué sentido? Yo en realidad estoy yo haciendo y cuidando a la persona. No estoy en ese momento simplemente compartiendo algo. Está ocurriendo algo, no es yo te estoy cuidando a vos, haciendo todo ese trabajo de ida y vuelta, donde vos tenés algo, yo tengo algo. Se empiezan a generar estas ideas de individualidad y donde hay ganancia y pérdida. Y si hay ganancia y pérdida, esto está basado justamente en uno de los grilletes superiores, uno de los más complicados, que es mana, que es justamente la mente calculadora. En castellano se lo traduce como orgullo, que es la mente que calcula, estima, no en el sentido de estimar, sí, en el sentido de estimar también, estima. ¿Cuánto estimo esto? A ver, cuantitativo, que doy, que recibo. Y hay muchas personas que ayudan hasta el punto de lastimarse, o ayudan a una persona, un amigo que está en el hospital, vuelven a la casa y se matan con la familia. ¿Y por qué pasa eso? Porque en realidad el asunto es muy otro. Estoy usando una cosa para irme de la otra. ¿Por qué? Porque hay una idea de cómo quiero que me vean. Entonces yo vuelvo a mi casa después de cuidar a alguien en el hospital y quiero que mi familia me cuide a mí, porque yo estuve todo el día en el hospital. Y entonces volvemos siempre a lo mismo. ¿Qué recibo yo? ¿Qué gano yo? ¿Qué me dan a mí? Es un Pero tema muy... Fede, Sí, pero Fede, te da o sea, en toda intención.
hay avidez, No, ¿no? no. Hay una intención con ecuanimidad, digamos. Claro, hay una intención que está en lo que yo les comentaba hoy, que les daba este consejo práctico para la meditación. Cuando ustedes hacen las 6 R's, reconocen el obstáculo, lo abandonan y se relajan, en ese momento hay una serie de instantes donde la mente no está en el amor benevolente, no está en el obstáculo. ¿Dónde está? ¿Qué sucede? En ese momento no hay avidez, en ese momento no hay objeto, en ese momento no hay dirección, porque la abandoné la dirección. Abandoné la dirección en la cual la mente iba al obstáculo, lo dejé esa dirección. En ese momento la mente está vacía, es un instante o dos. Luego la mente, Eso te iba a decir, pero es un instante, pues después el proceso de la atención hace que... perfecto, ahora yo puedo reconocer ese instante y puedo retornar a mi objeto de meditación Mm, simplemente desde eso, teniendo como raíz la acción de volver. cultivando No, la ecuanimidad, digamos, cuando uno la no, cultiva. no. No es, si vos empezás a pensar en la ecuanimidad, que vuelvo desde la ecuanimidad, ya hay un objeto, ya hay una Claro, intención. No, simplemente retorno. La ecuanimidad ocurre sola. No necesito pensar en la ecuanimidad, no necesito referenciarme a la ecuanimidad, porque la ecuanimidad también puede ser un factor de apego. claro. Y ahí es la identificación. Yo Yo estoy soy haciendo, ecuánime. Exactamente. Entonces, por eso digo, yo vuelvo simplemente y cuando vuelvo lo único que hago es retornar. La atención retorna al objeto de meditación. Por eso se insiste en hay que volver de manera gentil, sin apurarse, sin presionarse, para que se pueda ver todo este proceso en el medio que suele pasar desapercibido y medio invisible. por eso, por enseguida, por el proceso cognitivo, enseguida volvés a, tenés Supuesto que como sí. que recordar y o tenés que estar Por, sentado por supuesto que sí. sin que pasen cosas con los ojos cerrados, porque la No, van a atención, pasar cosas. El asunto no es que no pasen cosas, el asunto es que la mente se va entrenando para que no reaccione. Hay una enorme diferencia. claro, Cuando yo reacciono, ya hay ignorancia. Y ya hay esa reacción que está enraizada en la ignorancia es avidez y es generadora de futura existencia. pero también hay una avidez para no, que uno lo lleva a sentarse, por ejemplo, y a Por cultivar eso, que supuesto, hay avidez por también supuesto, en eso. claro, claro, hay sufrimiento, sí, seguro. Entonces fíjate que para liberarse de la avidez uno tiene que practicar Mm, y practica en general por la avidez. ¿Cómo te liberas del hambre? Comiendo. sí. Es muy curioso, ¿no? O Ujú. sea que es el sufrimiento, el punto de inicio, es el final del origen dependiente, pero es el inicio del origen dependiente trascendente. Porque hay sufrimiento, surge la confianza en el Dhamma, por eso surge el regocijo de la práctica. A partir del regocijo viene la alegría, porque existe esa alegría de practicar, viene la felicidad. Esa felicidad hace que la mente quede estable y aquietada. De esa quietud, de ese samadhi surge la ecuanimidad, es decir, la Mm, posibilidad de ver las cosas tal cual son. A partir de ver las cosas tal cual son es que surge el desencanto. De ese desencanto surge el desapasionamiento. Del mm, desapasionamiento surge la liberación. Lo que te acabo de nombrar son los 11 sí, links que van del sufrimiento a la liberación. Y esa es una hoja del origen dependiente trascendente. La otra hoja es sufrimiento, nacimiento, existencia, apego, avidez, sensación, contacto, 6 bases sensoriales, nombre y forma, conciencia, formaciones mentales, ignorancia. Y ahí tenemos las dos caras, ¿sí? mm, Las dos vueltas del semicírculo. Entonces el sufrimiento es lo que te hace comenzar a practicar. Bien. Y siempre es esa incomodidad, esa insatisfacción. Y sin embargo,
de lo que vos te vas liberando, es de la causa del sufrimiento, que es la avidez. Mirá qué curioso, tengo sufrimiento, surge avidez, me libero de la avidez, el sufrimiento desaparece. Qué fácil, ¿no? Si vos lo pones así, Sí, es una pavada. Tengo sufrimiento, muy bien. Quiero hacer algo para liberarme, muy bien. Abandonar el quiero, abandonar el no quiero. claro, Abandoná ese deseo obsesivo por sacarte de encima lo que te está pasando. Abandoná ese deseo obsesivo por lograr algo. Cuando vos lo soltás, ¿qué sentís? Uy, qué tranquilidad. Buenísimo, mirá, no sufrís. Eso es lo que pasa en las 6 R's, en el esfuerzo, en el recto esfuerzo. ¿Te estás dando cuenta de eso? La medida del alivio tiene que ver con la capacidad que uno tiene de abandonar esa expectativa, abandonar esa exigencia, abandonar esa pretensión. Y pensaba en eso que lo hablamos un montón de solo sentarse, Claro, lo que se que llama, termina siendo, digamos, esa indicación puesta de otra manera. bueno, en el Zen se le llama shikantaza, solo sentarse, que es sentarse por sentarse. Y Sin es una, expectativa. sin expectativa, y es una indicación para un practicante claro, sí. muy avanzado, porque el practicante inicial puede ser, muchas veces el practicante inicial en su inocencia, muchas veces hace eso, se sienta y encuentra que en hacer las instrucciones siente ese alivio. ¿Les ha pasado a ustedes en algún momento, che, me realivió iniciando la meditación, los primeros Mm, meses de práctica? Che, me realivió porque hay esa frescura de venir de un lugar de mucho sufrimiento a sentir un alivio. ¡Wow! Me realivió. ¿Qué hace la mente inmediatamente? Toma ese alivio como objeto. Ahora quiero más Ahora alivio. quiero más alivio. Ya no claro, es más fresco esto, yo ya vi que esto me alivia y ahora me surge la avidez por ese alivio. Todo el tiempo que después uno tardó en poder entender eso, es el tiempo que uno deja ir ese deseo por el alivio. porque El- buscas algo que ya experimentaste que sea Exacto, exactamente igual. exacto. En vez de darse cuenta que detrás de esa avidez, detrás de ese deseo obsesivo, es donde está el sufrimiento. Mm, sí. Pero bueno, se olvida re rápido todo eso. Por supuesto, por supuesto, por eso el sentido Lo del olvidas humor, a los microsegundos, ya está. por eso el sentido del humor es fundamental para practicar, porque si te lo tomas muy en serio, Sí, no. te vuelve muy difícil. ¿Por qué? La mente se ha alimentado mucho esta visión, esta noción. Está alimentada, por eso te digo, a través de las más mínimas cosas. Uno no se da cuenta, cuando yo me lavo los dientes, estoy esperando sentir cierta cosa. Cuando yo me voy a dormir, estoy esperando sentir cierta cosa. Cuando yo prendo la televisión para ver una serie, estoy esperando sentir cierta cosa. Como Cuando me volver voy al a tomar... pasado, digamos. Vivir en el pasado, digo, en una No, no, experiencia no, estoy pasada. esperando vivir cierta cosa que está referenciada a algo en el Mm, pasado y que yo la coloco como expectativa frente a la experiencia que está por suceder. Hay una anticipación y todo eso es mm, avidez. Esa expectativa tiene que ver con el control, de tratar de controlar toda la situación, Resultado. todo para sentir una ilusión de seguridad porque no puedo vivir con la incertidumbre, claro. tanto que es la realidad. Entonces, fíjate que en pequeñas cosas nos relacionamos con todas las actividades que hacemos sin darnos cuenta. La pequeña expectativa que hay de fondo. Mm, Entonces hay una situación que es desagradable y ahí, en esa situación que es desagradable, se ve cuán entrenada está la mente. Si no hay reacción, ah, bien. Si hay reacción, hay algo para trabajar ahí. mm. Bueno, gracias. Bien, ¿alguna pregunta más? Sí, Ismael. El sutta me genera no sé si decir ruido, pero si me hablases solo de formación volitiva mental, no me resultaría problemático, pero al poner
formación volitiva corporal, porque la formación volitiva mental, yo entiendo que la mente no es solo el sistema nervioso, el cerebro y demás, sino que está en todo el cuerpo, las conexiones, qué sé yo, se puede hablar mucho de eso. Pero me cuesta entender qué es una formación volitiva corporal o formación volitiva del habla. ¿Por qué se hizo esa separación? La división en estos tres tipos de formaciones está ligado a cómo nosotros interactuamos en el mundo, cómo vos interactuás dentro del samsara. Entonces, está claro que la mente es la precursora de todos los estados mentales, sanos y malsanos. La mente es quien los cree y gobierna, ¿sí? Dice el Dhammapada. A partir de esas formaciones, de esas intenciones mentales, surge o va a surgir, en ese sentido, Vachi Sankara. Vachi Sankara son las formaciones verbales. Es decir, se produce un proceso cognitivo en la mente que es lo que te hace hablar. Y es un proceso volitivo. Hay una intención detrás del habla. Y luego eso mismo se aplica a la acción corporal. Y es un poco lo que estábamos hablando en la jornada en relación al cumplimiento de los preceptos. Yo puedo no realizar una acción dañina corporalmente, tengo una discusión con alguien y no le levanto la mano, pero por ahí le hablo de mala manera. Entonces ahí ya hay un karma que se está generando no solamente a partir de mi intención mental, sino verbal también. Para decirlo de una manera, el, uno de las acciones imperdonables es matar al padre, o sea, el parricidio y el matricidio, ¿sí? Matar al padre y a la madre. Una cosa es que vos mates a tu padre y a tu madre, otra cosa es que vos no los mates, pero los insultes. Y otra cosa muy diferente es que vos no los mates, no los insultes, pero en la mente los insultes o los mates. Y otra cosa es que en la mente no surja eso, no surja ese mal karma en este caso. Son como tres niveles donde la acción se manifiesta. Si vos tenés una acción en la mente, una intención en la mente, malvada o beneficiosa, ¿sí? Eso tiene un determinado, va a tener un determinado fruto. Pero si vos a eso, a partir de esa acción, sea malsana o sana, hablás de acuerdo a eso o actuás físicamente, la experiencia resultante, tu karma resultante, no va a ser igual. ¿Sí? Para decírtelo de otra manera, por ahí que te quede más claro. Es cuando, por ejemplo, uno decide no entrar en una discusión, a sabiendas de que entrar en una discusión va a generar en la mente un montón de olas. Si vos te quedás en silencio, por ejemplo, y no replicás, y llevas tu mente al amor benevolente, el karma que se va a producir no tiene que ver con el evitar solamente la discusión, sino con el amor benevolente. Pero si vos te encontrás discutiendo y teniendo un intercambio no amigable con otra persona, ¿qué te va a pasar después? ¿Qué va a hacer la mente? Va a volver una y otra vez sobre lo que me dijo, le dije, me dijo, le dije. Ese ping-pong es el karma resultante de la acción verbal y mental. Ni hablar si eso pasó a las manos. Imagínate lo que se produce en la mente, el barullo. El karma está mucho más exacerbado. Por eso se lo divide en tres. Sí. La pregunta sería así, si yo leo el sutta, pareciera decir que hay formación de voluntad o de intención en el cuerpo, la mente, o formación o intención en el habla sin la intervención de la mente. No, Y a no, mí no, no. me sonaría no correcto. ¿Podría Claro, ser? no, no. No, 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 no. Están las tres relacionadas, ¿viste?
Están las tres relaciones. El cuerpo no puede actuar sin la mente. Bien, ¿alguna pregunta más? Bueno, Lo que sí es claro, entonces, es que hay que tener cuidado lo que uno hace al hablar, porque eso genera formación o activa sí, la mente a más intenciones, y lo mismo con el cuerpo. absolutamente. Esa sería una buena conclusión de este sutta, ¿no es cierto? Así es. Así es. Y ojo con quien lo hace, porque uno lo puede hacer solo, y a veces si lo hace solo con otros, puede generar cosas buenas, como cuando uno se sienta a meditar con otros, que por ahí, Totalmente. o con gente de buena intención y buena formación para hacer cosas, o bueno, Por lo- eso, digamos, es tan interesante esto que decían ayer de la entrada de la corriente, de asociarse con personas verdaderas. La mente es una, una antena de televisión que está continuamente irradiando para afuera y para adentro. Continuamente. Es increíble en un lugar donde nadie se está mirando, donde ni siquiera hay contacto visual, cómo se irradia eso en un ambiente. Entonces, como está la mente es crucial. Nunca hay que ser, no sé, es demasiado cauteloso con la propia mente, ¿eh? Hay que estar siempre muy atento a cuál es nuestro estado mental, porque ese estado mental irradia para los costados y si estamos de malas, eso irradia terriblemente y si estamos de buenas también. Pero en serio, es como si fueran rayos láser, ¿eh? Y la mente que está alrededor, la que están al lado, lo reciben eso. Bueno, compartamos mérito, que los que sufren sean libres de sean libres de sufrimiento, los sufrimiento, y los aterrorizados 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 intrépidos sean, intrépidos que sean, los que los afligidos se afligidos despojan se de todo despojen de dolor todo y que dolor, todos los que seres todos los encuentren seres alivio. encuentren Que alivio, todos los seres que todos los seres compartan compartan este este mérito mérito que hacemos nuestro que para todos el hemos logro juntos adquirido para el para logro el de todo logro de tipo todo de tipo de felicidad. felicidad. los seres que 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 los los habitan seres que seres habitan habitan el el espacio y espacio la de la tierra, tierra, devas y devas y devas y llamas nadas nadas de de gran gran poder, poder, compartan compartan este 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 mérito 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 nuestro nuestro nuestro, que por y y que que por mucho por mucho mucho tiempo tiempo protejan la protejan la dispensación de Buda. existencia de sadhu. Sadhu, Sadhu, sadhu. sadhu, sadhu. Bueno, Gracias. gente, Gracias. muchas Gracias. gracias, que Chao, empiecen bien chao. la semana. Buena semana para todos. Chau, Buenas chau. Chao. tardes. Chao, chao. gracias, Meta.